al doctor Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo. Muchas gracias. Y con Un todos honor, como vosotros. siempre, y un placer. Bueno, tienes buen aspecto. Nos han sentado bien las vacaciones, por lo menos hemos desconectado un poquito. Ay, eso siempre viene bien, siempre viene bien. Eso siempre viene bien. Oye, una valoración muy rápida porque es actualidad del día de los datos del paro que acabamos de conocer hace algunas horas y también de afiliación a la seguridad social. Venimos de charlar un ratito con Riera, con el profesor José Ramón Riera, que ya, pues en fin, nos ha desenmascarado un poco, una vez más, again and again and again, a este gobierno lo mucho que nos mienten. Pero bueno, pues no sé, parte de su parroquia seguirá creyendo en unicornios rosas. Sí, ahora verás, como suele ocurrir, como los datos son malos, entonces, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que los datos en lo que va de año son buenos. Bueno, siempre se utilizan diferentes subterfugios. Cuando les interesa es el dato del mes, cuando no les interesa es el dato anual, cuando no les interesa, etcétera. La evidencia es que después de 5 años con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, después de haber aumentado el empleo público más del 30% del total, ¿de acuerdo? Después de disfrazar el desempleo con los fijos discontinuos, el dato de paro de hoy vuelve a demostrar que España tiene un gravísimo problema de paro y que lo único que hacen es fundamentalmente maquillarlo, y maquillarlo desde varios frentes. Primero, hay más de 1.100.000 personas demandantes de empleo, entre comillas, ocupados, entre los que se encuentran los fijos discontinuos. Todavía hay más de 12.000 personas en ERTE. Además, 2.700.000 parados oficiales. Juntamos todo eso y el hecho de que hemos tenido una temporada turística récord y le añadimos el factor de que en todo este periodo se ha estado inflando la contratación vía contratación pública y resulta que los datos son malos en absoluto, en relativo y además en precariedad, porque los contratos fijos a tiempo completo son mucho menores, porque está además con una cifra absolutamente increíble de número de contratos con respecto al número de personas que los firman. Una persona firma 1,2 contratos en media, según los datos. Está claro. Paro cada vez o empleo, mejor dicho, cada vez de peor calidad y unos datos malos se miren por donde se miren. Durante estas últimas semanas, que algunos nos han cogido, bueno, pues intentando descansar al menos unos días, incluso fuera de España, que viene muy bien, se ha producido un hecho muy importante desde el punto de vista geopolítico, por supuesto, y desde el punto de vista económico. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, de una suerte de elecciones primarias, se llaman en la mayor parte de los países, allí las denominan de otra manera en Argentina, que han dado un triunfo arrollador del candidato liberal Javier Milei. Y remarco lo de liberal porque hay un puñado, miles, decenas de miles, no sé cuántos, o millones de desinformados y de manipuladores, no solamente en España, sino en el mundo, que directamente se refieren a él como fascista, lo cual desconoce, o sea, lo cual evidencia no ya que sean unos sectarios, sino unos analfabetos políticos. Javier Milei, que en mi opinión, yo soy firme partidario, espero no descubrirle nada a nadie, porque soy un liberal y porque además le sigo desde hace años y conozco perfectamente su evolución y su programa y sus propuestas. Es lo mejor, Daniel, y me gustaría preguntarte tu opinión, aunque de esto ya hace 15 o 20 días, pero sigue siendo una de las noticias más importantes, y lo será sin duda del año, tu opinión acerca de la barrida de Milei, 31%, 32% de los argentinos son partidarios, y de cómo su programa puede ser el único que saque a ese país de un socialismo y de una miseria que les lleva arruinando durante décadas. Sí, bueno, es una gran noticia, por supuesto, que tenga una victoria tan importante en las primarias. Veremos qué es lo que ocurre después. No te engaño si te digo que el sistema electoral argentino está orientado a que el peronismo siempre gane, ¿verdad? O sea que Yeah. va a haber mucha batalla todavía, pero lo que es evidente es el absoluto desastre que ha generado el peronismo en Argentina. Verás, una inflación de más del 100%, un nivel de pobreza que supera el 40%,
una destrucción fiscal y monetaria sin precedentes. El Banco Central de Argentina, con un agujero monetario de aproximadamente el 12% del PIB en deuda, eso que llaman deuda remunerada, que no deja de ser emisión monetaria a futuro. Y un gobierno que se dedica a lo que hace siempre el populismo, ¿verdad? Que es, pues, imprimir dinero, regalar subvenciones con dinero impreso que luego pues no vale nada y poner todavía más trabas al sector productivo que en el caso de las pymes llega a pagar más del 100% de sus ingresos en impuestos, para que alucines. Milei promete, Daniel, una dolarización que a muchos les escandaliza, pero que se implementa ya en varios países de Hispanoamérica, en Ecuador y en algunos otros, y que es lo único que puede salvar a Argentina de esa inflación tan salvaje que padece ahora mismo. Claro, porque toda esa patulea de subvencionados que ahora dicen que la dolarización es imposible y todo eso, no sé qué, no sé cuántos, lo que no le están diciendo a los ciudadanos es que el peso es una moneda fallida. Eso es una moneda fallida que los ciudadanos de Argentina no quieren, que los argentinos, cuando pueden, todo lo que pueden, convierten sus pesos en dólares para atesorar un poco de sus ahorros y de su salario y mantener el poder adquisitivo del mismo. Por lo tanto, el problema no es la dolarización. El problema es el peso. El peso es una moneda fallida. Hay más de 10 tipos de cambio en Argentina y esto es una absoluta aberración y por lo tanto, pues efectivamente hay que dolarizar. Es un proceso perfectamente asequible. Personas de enorme valor como Adrián Rabier, como Nicolás Kachanowski, como tantos otros, lo han mostrado y lo han analizado y los que dicen lo contrario, bueno, pues son los de siempre, los que defienden la destrucción del poder adquisitivo vía la moneda por parte de los estados. Tú estuviste, por terminar, no te entretengo más, Daniel, porque tienes ya una reunión importante. Estuviste hace algunas semanas, y ya lo tuvimos oportunidad de comentarlo aquí, en Argentina. Estuviste varios días pues reuniéndote con gentes tan importantes como el expresidente del gobierno, presidente del gobierno, porque lo son hasta el final de sus días José María Aznar, o con Mauricio Macri, o con otros economistas muy importantes y políticos importantes también de Argentina y de Uruguay. ¿Cómo viste qué pulso percibiste en aquel país? ¿Realmente hay una voluntad real de cambio, tú crees, en Argentina? Sí que la hay, sí que la hay. El presidente Macri, además una persona muy cabal y muy equilibrada, mostraba precisamente la importancia de llevar a cabo reformas inmediatas y claras, porque una de las cosas que a él le ocurrió cuando llegó al gobierno fue que heredó un agujero monetario escondido en el Banco Central de Argentina de más de 22.000 millones de dólares y, claro, las medidas de gradualismo obviamente no funcionan cuando el peronismo siempre hace lo mismo, que le pasa al siguiente un enorme agujero fiscal y monetario. Por lo tanto, yo creo que hay una auténtica voluntad de cambio. Cualquier persona con la que yo hablaba me decía pues que lo que todo el mundo sabe, el peso es una moneda fallida. Está claro. Daniel Lacalle, doctor Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estos minutos en Periodista Digital en Generación Euro y bienvenido. Te envío un abrazo como siempre. Hasta dentro de unos días. Cuídate.